Soy el pastor Juan José Gil. Si queremos afrontar el futuro de una manera mucho mejor, con más posibilidades de lograr aquello que perseguimos, de obtener aquello que deseamos, de conseguir lo que realmente son los valores, los objetivos, en fin, todo aquello que merece la pena y que seguramente vamos a tener que echar mano de todo ello en los tiempos venideros, más de lo que pensamos. Pero si queremos realmente lograr esas cosas, tenemos que tener en cuenta las palabras de Jesús. Fijaros que Jesús en Juan 6:63 nos dice: es el Espíritu el que da la vida. La carne es solamente, nos dice también Isaías, barro. Somos barro, dice, y tú, Señor, quien nos diste forma. Sí, la carne es solo barro. Muchas veces las fuerzas nos pueden faltar, podemos sentirnos como que hemos llegado a un límite, que tenemos que pararnos, que tenemos que recuperarnos. Pero el Espíritu continúa, es el Espíritu el que da la vida. Es el Espíritu el que hace posible las cosas, es el Espíritu el que tiene poder de crear, de transformar, de cambiar. Jesús quería enseñarnos esa lección que ya está en la Biblia desde el Génesis. Acuérdate que toda la creación dependió de la palabra de Dios. Fue Dios quien dijo, hágase. Y por esa palabra, como también nos asegura el Nuevo Testamento, es por esa palabra que se hizo carne para habitar entre nosotros, y ese es Jesús. Es esa palabra la que tiene la capacidad, el poder de transformar todas las cosas, de hacer que lo que nos parece imposible se haga realidad, de darnos fuerzas cuando las necesitamos, de parar, de darnos sabiduría y saber cuándo tenemos que detenernos, cobrar nuevas fuerzas y seguir adelante. Muchas veces he experimentado esa realidad, la realidad del poder de la palabra de Dios. Jesús también añadió en esa escritura que la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Lo leemos también en ese mismo versículo de Juan 6:63. Es el Espíritu el que da la vida y son las palabras de Jesús la que nos dan esa capacidad, la capacidad de dar vida, de crear. Mira, si tomamos en nuestros labios con fe, poniéndonos de acuerdo con Dios, es decir, identificándonos con Él, tomando conciencia de que es Dios quien nos da esa capacidad de hablar, la capacidad de hacer como Él hizo, hablar para que las cosas sucedan. Entonces vamos a ver también el poder de Dios en acción y lo vamos a necesitar. Lo estamos necesitando ya, pero lo vamos a necesitar más aún conforme veamos que sin milagros, sin una transformación de las circunstancias, de la realidad, incluso de nosotros mismos, difícilmente vamos a superar esos momentos difíciles, esas tribulaciones que nos puedan asaltar. Así que la palabra de Dios debe estar en nuestros labios. Y con esa misma palabra y con la infusión de su Espíritu en nosotros, podremos ir transformando, ir cambiando, ir haciendo posible que se hagan las cosas y que se nos abran puertas o que tengamos salidas, en fin, que se cumpla aquello que realmente vamos a estar necesitando. ¿Por qué querrá Dios que hablemos estas cosas? Sencillamente porque nos está entrenando. Estamos siendo entrenados para ser como Él, para aprender de Jesús, para que nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar esté alineada con Jesús, con la voz del Espíritu, con el poder de Dios, con la gracia y la capacidad que Dios nos da de avanzar como una extensión suya, formando parte de esa unidad en Él, de ese equipo celestial y eterno al que hemos sido llamados. Sí, necesitamos aprender de Jesús.
Y Jesús nos dio ejemplo. Él podía hablarle a la tormenta y decir, cálmate. Él podía hablar a los muertos y traerlos a la vida. Él podía hablar a la enfermedad y la enfermedad huía. Él podía hablar a los espíritus inmundos y estos obedecían, se sujetaban a él. Si no echamos mano de estas cosas, si no crecemos en esta dirección, nos vamos a encontrar con muchas situaciones imposibles y no sabremos qué hacer, cuando en realidad Dios nos ha dado instrucciones en su palabra. ¿Recuerdas cuando Jesús, estando en Nazaret, lugar donde se crió, fue acorralado por la gente que querían arrojarle por un precipicio? Nos dice que Jesús, pasando por en medio de ellos, se fue. ¿Cómo es que Jesús tenía el temple para pasar en medio de ellos cuando estaban enardecidos con esos sentimientos de destrucción hasta el punto de arrojarle por un precipicio? Y ahí vemos cómo Jesús pone en marcha su autoridad. Yo me imagino que se quedó mirándoles a ellos fijamente y que tomó una decisión de autoridad. Nadie me puede detener. Y pasó en medio de ellos. ¿Sabes? Estas cosas que vemos en Jesús no son solamente para que nos maravillemos de su poder, que también. Pero Él dijo que los que creyéramos en Él, haríamos esas obras. Pero tenemos que crecer, tenemos que entender la dinámica, tenemos que entender el poder que ha sido puesto a nuestra disposición. Jesús, hablando de esa misma palabra en nuestros labios, como leemos en Marcos 11, nos dice ahí en los versículos 22, 23, 24, nos dice que tengamos esa confianza que Dios tenía, que su palabra era creadora, que tuviéramos fe y confianza en que lo que nosotros dijéramos se haría, si no dudábamos, si confiábamos plenamente, y que cualquier cosa que necesitáramos, pidiéndola en oración, también creyéramos que ya estaba hecho, que ya era nuestro, y de esta forma la recibiríamos. Si te das cuenta, todas esas enseñanzas están alineadas siguiendo un mismo propósito: hacernos capaces, por la gracia de Dios y por su poder, de tomar decisiones, de cambiar las cosas. Repito, Dios nos está dando paso libre para que con su palabra y con esa fe determinada hagamos las cosas que Él hizo. Sigamos adelante, que nada nos detenga. Sí, es posible que un día tengamos que dar la vida por Él, pero eso será un día maravilloso, eso será un cambio repentino, será una gloria excelente para nuestra vida. Pero entre tanto que Dios nos permite estar aquí, entre tanto que podemos ayudar a otros, entre tanto que el reino de Dios puede manifestarse a través nuestro, hagamos todo lo posible por manifestar sus obras. Creamos, confiemos, pongamos en marcha su palabra. Yo lo he hecho muchas veces y he visto esa confirmación y he experimentado cómo la mano de Dios se movía simplemente porque yo había hablado. No porque fuera exactamente yo, sino porque me puse de acuerdo con la enseñanza de Jesús para ponerla en práctica. Y al ponerla en práctica, descubre uno que Dios honra su palabra. Y Dios las honra en aquellos que tienen de verdad fe. En otras palabras, como enseñaba también Santiago en su carta, el primer capítulo, que tenemos que pedir con fe, porque de otra manera no vamos a ver aquello que deseamos. La fe es necesaria. La fe es lo que agrada a Dios. La fe es la confianza que revela que estamos caminando con Él. La fe es aquello que nos asegura que la palabra de Dios es fiable, que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas, que no importa las circunstancias, lo que importa es el tamaño o
la actitud de nuestra fe. Si nuestra actitud es de fe verdadera, de confianza continua, entonces vamos a ver esos grandes milagros y muchos más. Vamos a ver transformaciones, cambios. Vamos a experimentar el poder de Dios a través nuestro. Vamos a ser transformados entonces conforme a la imagen de Cristo de una manera que antes no habíamos experimentado. Y en este tiempo lo vamos a necesitar. Acuérdate que todo tiene su tiempo, pero el tiempo ahora mismo es de aprendizaje. Tenemos que aprender estas cosas y tenemos que atrevernos a ponerlas en marcha, a practicar, porque de otra forma todo se quedará en teoría y eso es muy débil, muy frágil. La teoría es algo así como la carne, para poco aprovecha, a menos que la actives. A menos que te pongas en marcha, a menos que tu fe sea activa o activada, a menos que tú te pongas a obedecer y confiar, difícilmente vas a ver la mano de Dios en acción. Por tanto, es tiempo de aprender a confiar, es tiempo de activarse, es tiempo de mirar a Jesús, es tiempo de escuchar su palabra, identificarnos con ella y atrevernos a poner en marcha esas cosas que para la carne son imposibles, para la mente carnal también. Para la gente del mundo es una locura, pero para Dios es su poder en acción. Y Él lo quiere hacer a través nuestro. Él quiere desarrollarnos en esa confianza, que su poder, por su gracia, está en nosotros y que está disponible para que nosotros le demos curso, para que oremos con esa confianza, para que hablemos con esa fe, para que nos activemos confiando plenamente en que Dios hará su parte. Incluso todo eso que nosotros no podamos hacer, Dios lo hará. Así que os dejo con esta reflexión. Tenlo en cuenta. Estamos en el momento de aprendizaje. Aprender todas estas cosas. Las estamos necesitando y las necesitaremos más aún. Que nada te impida poner en práctica estas cosas puestas a tu disposición. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida, son capacitación, son instrumentos de fe, son todo lo que vamos a necesitar para superar las mayores dificultades que la humanidad ha tenido hasta hoy. Que el Señor os bendiga.